noches, hola Jimé. Hola mi amor, buenas noches a todos. Hoy es 5 de junio de 2016 y vamos a platicar sobre los dos personajes, dos escritores muy famosos que recordamos el aniversario de su fallecimiento durante esta semana que precisamente hoy inicia. ¿Vamos a tomar café? No, ahora es tómate en la pasión. Vamos a tomar té. Muy bien. Vamos a tomar té porque el café nos va a quitar el sueño. Así que esta noche vamos a tómate en la pasión. Vamos a tomar té porque mañana hay que trabajar y si se nos va el sueño tomando café, pues entonces... Así que aquí se está haciendo nuestro té, miren. Vamos a estar cansados. Muy bien. Esperas a que se haga el tuyo. Vamos a ver. Ay, qué bonita vajilla, amor. Ah, es una vajilla muy bonita que es inglesa. Así que... Salud. No, salud. Bueno, vamos a comenzar platicando de una famosísima escritora francesa que nació en 1894 y falleció un 8 de junio de 1876. Y me estoy refiriendo a Aurora Dupin, baronesa de Dudevant. Tal vez no les dijo mucho este nombre, porque realmente fue más conocida como George Sand. Y esta escritora francesa se hizo muy famosa, entre otras cosas, porque fue amante de Frédéric Chopin, el polaco compositor, pianista. Frédéric Chopin tuvo una relación amorosa con esta mujer. Aurora fue educada en sus primeros años por su abuela en un pueblito en el centro de Francia que se llamaba Nohant, y de hecho durante mucho tiempo vivió ahí y al final ahí terminaron sus días también en Nohant. Y su padre era un oficial de caballería y su madre era una modista parisina, y esta chica de pequeña le contaban los cuentos precisamente de Charles Perrault, del que ya hablamos hace poco, que hablábamos de La Cenicienta y de tantos cuentos que escribió Charles Perrault, ¿verdad? Claro. Bueno, esta niña era muy inquieta. Cuando empezó a ir a la escuela estudió medicina, pero le gustaba bailar, escribía versos, cantaba, tocaba el arpa, tocaba el piano, y bueno, era realmente muy, muy inquieta. Así es, bueno, pues y Aurora Dupin o George Sand se casa por eso adopta el nombre de baronesa de Dudevant, porque se casa con Casimir Dudevant y es de donde adquiere este título, y tiene dos hijos con él, y la verdad es que nunca congeniaron porque dicen que era un hombre demasiado aburrido. Y Aurora Dupin era una mujer muy inquieta, ya lo vamos a ver. Entonces pues él con ser tan aburrido, la verdad es que mejor terminaron esta relación y ella se fue a vivir a París, y tan inquieta era que empezó a fumar, empezó a vestirse de hombre. En esta época, ya cuando se separa del barón de Dudevant, se empieza a ir a los cafés de París vestida de hombre, que es por esto que se viste de hombre, para tener acceso a todos estos sitios que estaban llenos de hombres y de intelectuales, que era lo que le gustaba mucho a George Sand. Así es, cuando tenía 26 años, ya una vez separada del varón, conoce a un muchachito tímido de 19 años que era Jules Sandius. Y con él era un estudiante de abogacía. Pues se enamora de sus amores a primera vista prácticamente, se enamora a tal grado que deja a sus hijos y se va con este hombre, los deja encargados y se va con él, enamorados. Y entonces él también escribía y entran a trabajar juntos al periódico Le Figaro, ¿cómo se dice aquí? Le Figaro. Le Figaro. Y bueno, ahí empiezan a trabajar. Y de hecho, allí ella toma el nombre de George Sand. Realmente parece que es el nombre de su pareja, Jules Sandius, y entonces ella lo toma y convierte su nombre
su seudónimo George Sand. Y allí escribe su primera novela que tiene gran éxito, Indiana, muy exitosa junto con él, y después vinieron otras grandes novelas como Lelia y los maestros soñadores y muchas otras que escribió. Pero llegó el momento en que superó a Jules, lo superó. Este cuate era más tranquilón y muy inquieta George Sand, y entonces pues decide separarse de Jules. Pues se separa de Jules, pero después va y se involucra con un mujeriego, un borrachín, bueno, un desastre de cuate que se llama Alfred de Musset. Se involucra con Pero él. era poeta. Era un gran poeta, bueno, era poeta. Y pues bueno, tienen esta relación tormentosa porque los celos les ganan a los dos. La verdad es que tienen una relación llena de celos, llena de tormento ahí, y entonces pues se separan. Entonces George Sand tiene una nueva relación, o por lo menos está libre. Y sí, pues sí, eso fue lo que le ganó, ¿no? Una vez que ya termina con este personaje, tenía 32 años de edad cuando va a una velada musical, y entonces ahí conoce a Frédéric Chopin. Los polacos dicen que es Chopin. Sí, voy a decir Chopin. Ahí conoce a Frédéric Chopin. Él tenía 26 años, ella tenía 32 años. Y de primera instancia a Chopin no le gustó la mujer, pues la verdad es que era una mujer regordeta, chaparrita, no era muy guapa que digamos. No era muy. ¿No? Y entonces incluso dijo, bueno, esta mujer creída, Sand, se cree mucha, yo creo que es hombre. Y bueno, entonces cuando supo George Sand que había dicho esto, lo fue a buscar. Realmente Chopin estaba terminando y estaba todavía muy dolido de una relación amorosa que había tenido con su gran amor María, y es cuando conoce a George Sand. Sí le llamó la atención finalmente su personalidad, y lo fue a buscar ella cuando estaba enfermo, va a París, lo busca, y ahí se empiezan a tener una amistad que después se convierte en una relación amorosa. Se van a Mallorca, y allí pues en Palma de Mallorca pues les va muy mal, la verdad, porque había humedad. Chopin estaba enfermo de los pulmones, realmente tuvo tuberculosis, una relación muy difícil. Lo escribe en uno de sus libros, en una de sus novelas. Esta relación lo escribe George Sand, Un invierno en Mallorca, y escribe esta relación que tuvo con Chopin, sobre todo en esa época que vivió allí. Después, la verdad es que la relación con los hijos de ella tampoco era muy buena, y el amor se va acabando, y se dan cuenta pues que realmente fue un enamoramiento que duró 8 años, pero finalmente ella le escribe una carta muy amarga y termina la relación con Frédéric Chopin. Bueno, y fíjate que de ahí, fíjense que se fue a vivir a su castillo. Ella tenía su castillo donde empezó a proteger a jóvenes escritores, jóvenes músicos, jóvenes poetas, y ella aprovecha todo este momento para ella misma empezar a escribir y empezar a expresar más sus ideas, y organizaba representaciones teatrales. Tenía un teatro ahí en su castillo, ¿sí?, para poderlo hacer. Exactamente, organizaba. De hecho, ella escribió parte de estas obras de teatro que se representaban en su casa, siempre rodeada de personas de la farándula, y sobre todo apoyando a jóvenes, como les comento, ¿no? Y escribió pues muchísimas obras en esa época, crítica literaria, parte de estas novelas que quizá que ahorita mencionaste, pues escribía todos los géneros. La verdad es que escribió autobiografías, y tan es así que dicen que escribía pues diario 20 cuartillas de su vida y de todas sus experiencias. Entonces escribía muchísimo George Sand. Bueno, era tan inquieta que también incursionó a la política. Realmente la Revolución Francesa de 1848 tuvo una participación activa. Un personaje político, filósofo, Leroux,
fue su maestro. Este hombre fue el que inventó la palabra, o quien introdujo la palabra socialismo y después el concepto de socialismo. Ella participó activamente y también escribió sobre estos temas de la Revolución Francesa de 1848. Finalmente, George Sand fallece en el pueblo que pasó su infancia con su abuela. Allí falleció de un cáncer de estómago cuando ella tenía 71 años de edad. Pues esta es la vida de George Sand, famosa por su relación con Chopin y naturalmente por los libros, las novelas, los escritos que dejó como legado. Pues hay que leer a George Sand. Es interesante leer su biografía. Yo creo que sí. Es fácil de encontrar y conocer un poco de esta personalidad de una mujer que quiso ser hombre, pero tuvo muchos amantes. Pues sí. Pues muy bien, este fue George Sand. Bueno, ahora vamos a hablar de otro gran personaje que es Charles Dickens. Charles Dickens nació en 1812 y murió un 9 de junio de 1870. Charles Dickens nació en un pueblito en Inglaterra, que está al sur de Inglaterra, que se le conoce como Pompey. Su familia era una familia pobre, realmente una familia humilde, pocos recursos. Él tuvo que crecer siendo un poco autodidacta, no fue a la escuela al principio, sino que tuvo que aprender por sí mismo, aunque después le gustaba mucho leer y después estudió en la Universidad de Oxford, de ahí se graduó habiendo estudiado cultura. La vida de Charles Dickens fue difícil de niño, pues su papá tenía muchas deudas, finalmente lo tuvieron que meter a la cárcel por tantas deudas que tenía. En aquella época en Inglaterra se aceptaba que este tipo de personas que iban a la cárcel por sus deudas pudieran acompañarse de su familia, entonces la familia también se iba a la cárcel con él, pues para poder mantener la familia, ¿no? Charles Dickens no se fue, pero el resto de la familia sí se fue con su papá. Él lo visitaba todos los domingos. Él se puso a trabajar, trabajaba ahí poniéndole etiquetas a los zapatos, de de taquígrafo más bien, en aquella época. Y bueno, muchos trabajos de ese tipo hizo, y también incursionó en el periodismo que tenía que ver con las elecciones, con la política. En eso también trabajó Charles Dickens en los primeros años de su vida. Bueno, y fíjense nada más que Charles Dickens tuvo 10 hijos. Y pues bueno, realmente Charles Dickens era un hombre cristiano, era un hombre que escribió, de hecho, de forma crítica y incluso criticó un poco a las instituciones religiosas por conocerlas bien, por ser cristiano, pues las conocía y pues también ahí les echó su criticada. Después lo nombraron hijo adoptivo de Edimburgo, porque fíjense qué cosas, ¿no? Le costó mucho trabajo en su vida instruirse y todo esto, pero bueno, por ser un hombre tan leído y tan famoso y preparado, pues lo nombraron hijo adoptivo de Edimburgo. Después viajó muchísimo, se fue a Estados Unidos y después viajó por otros lados de Europa, y ahí conoció a Alejandro Dumas y a Julio Verne, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, pues tuvo contacto con estos también grandes personajes de la historia y fue el primero en utilizar esta palabra de detective en alguna de sus novelas, que no se utilizaba esta palabra detective, y pues él utilizó el término detective, pues una aportación interesante en su literatura. Y uno de sus grandes libros, de hecho bestseller, fue David Copperfield, que yo creo que de ahí ha de haber sido muy admirador de Charles Dickens, este mago tan famoso David Copperfield, pero pues nada que ver
con el cuento, ¿no? Con la novela de David Copperfield. Que es autobiográfica. Que es autobiográfica, o sea, no habla de magos ni nada de esto, es la autobiografía de Charles Dickens. Entonces, pues, es aquí, esta fue una gran aportación a la literatura del mundo, porque, pues, les recomendamos mucho leerla, es muy divertida. Y la segunda gran obra de Charles Dickens, después de David Copperfield, fue Oliver Twist. Y realmente, igual que David Copperfield, eran entregas mensuales. Los entregaba cada mes y se iban leyendo poco a poquito, y también está su segunda obra. Y esa es la primera obra de lengua inglesa en donde es un niño el que participa o el protagonista de esta novela. Es una novela socialista, es una novela donde se pone de manifiesto cómo se explota a los niños, cómo se utilizan para cometer ciertos delitos que ustedes seguramente muchos ya han leído esta gran novela de Charles Dickens. Raterillos de la calle, exacto. Pues es una novela muy divertida. Y fíjense que Charles Dickens se separa de su esposa porque ya la esposa no aguantó. Entre los 10 hijos, entre lo famoso que era su marido, y pues ya, llega un rato que dijo, yo ya de aquí, yo ya me voy. Entonces pues se separa de la esposa y después conoce a una actriz llamada Ellen Ternan, y entonces pues con ella mantiene una relación, un romance con esta actriz, Ellen Ternan. En una ocasión iba con ella en el tren, en 1865, y ocurre un gran accidente en Francia. Este tren se descarrila en un puente y se caen los vagones, se caen 7 vagones, se van al desfiladero, y el único vagón de primera clase que no cae es precisamente donde va Charles Dickens con esta mujer. Y bueno, pues se dedica a ayudar a los heridos, los muertos, etcétera, y también a esconder la relación porque pues no quería que se supiera que andaban juntos, ¿no? Y bueno, pues finalmente pasa esto. Él queda lastimado en este accidente. Sí, y bueno, y ahí continúa después de este accidente, pues afortunadamente se recupera y sigue escribiendo, sigue escribiendo que la reina Victoria incluso lo lee y es su admiradora, le gusta muchísimo la forma de escribir de Charles Dickens. Y fíjense que Charles Dickens pidió ser enterrado en la catedral de Rochester de una manera muy sencilla, que no le hicieran grandes pompas fúnebres, pero pues no le hicieron caso a Charles Dickens porque justamente era muy querido también por la corona inglesa, y entonces lo enterraron en Westminster. De hecho ahí se encuentran sus restos en uno de los pasillos que se llama la esquina de los poetas. Entonces pues para aquellos que visiten próximamente Inglaterra, pues vayan ahí a la capilla, a la abadía de Westminster a visitar los restos de Charles Dickens. Falleció muy joven, la verdad, tenía 58 años de edad. Le dio una embolia cerebral y es la forma en que fallece Charles Dickens. Charles Dickens pues tiene una gran cantidad de obra literaria, uno de los grandes escritores de la lengua inglesa que pues, todos conocemos y que seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, y los que no, pues vale la pena leer a Charles Dickens. Pues sí, hoy queríamos ponernos muy ingleses tomando té, pero la única que toma té soy yo porque creo que el café es lo mejor. ¿Está bueno? Bueno, es un té auténtico inglés. Aquí viene su teterita y todo, pero pues sí, estas fueron las efemérides de esta semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y nuestra recomendación de siempre es lean. Lean. Hasta luego. Bye. Adiós, buenas noches.